Bien, buenas tardes, amigo, hermano, donde quiera que nos escuchan. Hoy vamos a estar con el resumen de la predicación del día de ayer y el título del mensaje es Un verdadero creyente tiene, es un imperativo, tiene que dar fruto. Si dice que es un verdadero creyente, es necesario, tiene que dar fruto. Y quiero leerles como introducción un pasaje que está, o algunos versículos que están en el Génesis, en el capítulo 1, versículo del 11 al 12, dice así: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Este es en el contexto cuando ya Dios había creado, separó los cielos de las aguas y quedó ese lugar seco, el cual llamó tierra. Y así exactamente hizo también con los mares, con los peces, con los pájaros. Pero en el versículo 26 de ese mismo capítulo vemos que el hombre no fue la excepción. Dice el pasaje, ahí mismo en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces fíjense, vemos que en la creación Dios lo que hizo, también quiso o dio la orden de que se reprodujera o reprodujese. ¿Con qué finalidad? Bueno, sencillamente de que no fueran estériles. Porque imagínese usted que creó a los peces pero y que no se reprodujeran. No hubiesen peces en los mares. De igual manera los frutos. Si usted siembra un árbol y va a llegar un tiempo donde ese árbol ya no va a dar más fruto. Pero era necesario que ese árbol se reprodujese para que usted hoy pudiera tener el acceso a un fruto de esos árboles que él hizo en la creación. O sea, la finalidad es que le diera continuidad hasta el día de hoy a lo que él creó. Bueno, fíjese, vamos para entrar en materia y tenga esto en mente, el por qué es necesario que un verdadero creyente dé fruto. ¿Por qué? Ok, Mateo 21, capítulo 18 al 20, dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, hablando de Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Entonces fíjense, el Señor Jesús dice aquí que tuvo hambre y vio la higuera y fue a ver si había algo de comer y llega y la higuera no tiene fruto. Mire, el Señor lo que le dijo, Él no le dijo, por no tener fruto, te ordeno que te seque. No le dijo eso, eso no fue la orden. ¿Qué le dijo? Nunca, dice así, nunca nadie coma fruto de ti. Eso fue lo que le dijo.
Y dice el relato que los discípulos dijeron, oye, enseguida se secó la higuera. Claro, mire, ¿por qué se seca la higuera? Porque la esencia de ella es dar fruto. Ella fue creada para dar fruto. Pero ahora el Señor la condena a que no dé más nunca fruto. Entonces, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué le queda? ¿Para qué va a existir si no va a dar fruto? Si para eso fue creada. Para eso fue creada. Para eso, para que dé fruto. Entonces el Señor le dice que más nadie coma fruto y se secó inmediatamente. Mire, esto me hace acordar algo. Nosotros, yo pues, en mi casa materna, nosotros teníamos una mata de mango, de aguacate. Esa mata era frondosa y daba mucho aguacate. Hasta que un día pasó algo. Comenzó a dar frutos malos. El aguacate salía podrido, con gusano. O sea, se contaminó totalmente la mata. Pero llegó un momento que ya no daba más aguacate. Y ella misma se secó. Tanto así que tuvimos que cortarla porque ya más bien era un estorbo para los techos de los vecinos, porque caían las ramas secas y todo esto. Entonces, nosotros, Dios nos creó o nos llamó de las tinieblas a su luz admirable con un propósito de que nosotros demos fruto. Ahora, yo quiero leerles en Mateo 7, la parábola del sembrador, para que vean por qué es que nosotros como creyentes es necesario llevar fruto. Mateo 13, la parábola del sembrador. El Señor les dice la parábola, pero en el versículo 18 Él les explica la parábola. Y dice así, Mateo 13, versículo 18 hasta el 23. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, tenemos que estar pendientes con esto. El hecho de que usted diga, no, ya yo le sembré la palabra y ya alguien la va a regar y el Señor da el crecimiento. Sí, eso es verdad, es bíblico. El problema es que si usted puede ayudar a esa persona que le predica, le siembra la palabra en su corazón, le tiene que ayudar a crecer espiritualmente en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted lo abandona, mire lo que dice, que viene el enemigo y le roba lo que fue sembrado. ¿Dónde? En su corazón. O sea, que tiene acceso al corazón. El enemigo tiene acceso al corazón. Entonces dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. O sea, tiene en común al primero que también oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces tiene la semejanza del primer escenario que también oye. Tercer escenario, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, también oye. O sea, al igual que las otras dos anteriores, tiene esto en común, que también oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hacen infructuosa. O sea, no lleva fruto. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. También tiene la misma característica de las otras tres. Pero entiende la palabra. ¿Y qué más dice? Y da fruto. O sea, oye, entiende y en consecuencia de eso da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, es importantísimo los frutos. ¿Por qué? Porque si usted como creyente no da fruto, al igual que la parábola que vimos de la higuera, se va a secar espiritualmente hablando. Porque para eso fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable.
Para eso fuimos concebidos, por eso fue Dios nos hizo. Fíjense desde el Génesis, la intención de crear al hombre, lo creó para que enseñoreara, pero dice que se multiplique y que lleve fruto. Bueno, nosotros como creyentes debemos exactamente hacer lo mismo. Quiero leerle en Juan capítulo 15 para comenzar a darle forma al mensaje y para que vayamos un poco entendiendo lo que Dios realmente quiere de nosotros. El capítulo 15 de Juan dice, capítulo 15, versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera, diciendo el Señor Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces, fíjense esto. Hay dos órdenes específicas. Yo sé que quizás usted diga, bueno, pero es que no necesariamente el fruto es... Hay muchas clases de frutos, sí, es verdad. Pero hay dos órdenes específicas en la palabra. Una está en Mateo 28, del 18 al 20. Dice, id y haced discípulos. Y la otra está en Marcos 16, 15 al 16, que dice, predicad este evangelio a todas las naciones, a todo el mundo. O sea, ahí están esas dos órdenes, prediquen y hagan discípulos. Ahora usted me puede decir, bueno, pero es que hay muchos frutos de obediencia, frutos de todo. Pero mire, hay algo que me llama la atención en la palabra. Dice allá en Mateo capítulo 7, en el versículo 21, que unos hombres se le presentaron al Señor, o se le presentarán, porque dice que es en el futuro, y le entregan una lista de frutos, según ellos. Porque mire, si Dios le da a usted el don de la sanidad, y usted tiene la oportunidad de usar ese don y sanar a un enfermo, ¿eso es bueno o es malo? Es bueno. Usted está usando el don. Si usted tiene la capacidad de sacar demonios, como es una preparación, ayuno, oración y todo eso, y usted tiene la posibilidad de ayudar a alguien que esté endemoniado y le saca el demonio, ¿es bueno o es malo? Es bueno. ¿Son frutos buenos? Son frutos buenos. El problema que yo veo es que en Mateo 7:21 se le presentarán a alguien, dirán, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades. Le están presentando los frutos, las obras buenas que hicieron. Pero dice el Señor ahí, entonces yo les declararé, nunca os conocí. No eran frutos. Pero es que el Señor no está hablando de ese tipo de frutos. El Señor está hablando de qué hiciste con la orden, con el fruto que te dio, que es la multiplicación, y que lleve fruto. ¿Cuál es el fruto de un creyente? ¿Cuál es el fruto de un creyente? Otro creyente. O sea, de manera de que la orden es que usted predique el evangelio y que enseñe. El Señor Jesucristo, cuando llamó a los 12 discípulos, ellos, estoy seguro, no sabían absolutamente nada. Él solamente les hizo el llamado, ellos le siguieron. Pero dice, allá en Mateo 5, que él se subió a un monte y se los llevó. Y dice que, y sentándose, abriendo su boca, les enseñaba. Ahí comenzó a enseñarles. Primero los llamó, les predicó, pero ahora les toca el rol de enseñarles la palabra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Usted vaya, predica la palabra, pero que también la enseñe. Por eso allá en Juan 17, en el versículo 20, creo que está eso, dice, Padre, no oro solamente por estos, o sea, por sus discípulos, sino por los que han de creer en mí, porque estos les van a predicar, por la palabra de esto. ¿Me entiende? Entonces es importantísimo que tengamos eso siempre en mente. Juan capítulo 15, ahí mismo en ese capítulo 15, versículo 16, miren lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino
que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces fíjense, nosotros no elegimos buscar a Dios, Él nos eligió. Pedro, Juan, Mateo, Lucas, ellos no eligieron, o los discípulos que Él encontró en principio, menos a Lucas. Él los llamó, pero Él se encargó de enseñarle. Entonces la orden, si Él nos puso, es para que llevemos fruto. ¿Cuál es fruto? Otros discípulos, si realmente nos consideramos discípulos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantas personas que hasta me han dicho, cónchale, pero se me ha hecho difícil, ¿cómo hago para ser discípulo? Y que, mire, aquí hay una verdad que nosotros no podemos pasar desapercibida. Y está ahí mismo en el capítulo 15 de Juan. ¿Qué es lo que nos puede garantizar que un escogido dé fruto? Juan capítulo 15, desde el versículo 4 al 8, miren lo que dice. El Señor Jesucristo hablando dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y termina diciendo, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Se da cuenta que Juan 15, versículo del 4 al 8, el Señor explica la razón por la cual no puede llevar fruto. Tiene que haber una comunión íntima con el Señor. Usted tiene que estar bien injertado, como dice allá en el capítulo 11 de Romanos, en el buen olivo. O sea, consumiendo de la rica savia. Es la única manera, amigo, estimado, hermano que me escucha. Dios quiere que llevemos fruto, pero si usted no está llevando fruto, es porque algo anda mal y posiblemente sea que no tiene una buena comunión con Dios, una buena relación con Dios. Pero no una relación dominical, ni que en la mañana se levantó corriendo porque se levantó tarde y hizo una oración ahí de 2 minuticos porque va tarde al trabajo, o porque, no sé, tantas cosas que le agobian, tantas preocupaciones, los negocios, el amor al dinero, tantas cosas que pueden eclipsar esa comunión con Dios. Bueno, déjeme decirle que la palabra hoy está diciéndonos, si nosotros no permanecemos en su palabra, no podemos llevar fruto. Es imposible llevar fruto. Entonces, vemos lo que también dice en el Salmo 1. Voy a leerles el Salmo 1. Dice así, Salmo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Miren lo que viene aquí. Sino que en la palabra de Dios, en la ley de Jehová, está su delicia. O sea, se deleita en su palabra, se deleita en esa comunión. Y en su ley medita de día y de noche. Miren el resultado.
será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es necesario tener esa comunión íntima. Por eso el salmista dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Usted no se da cuenta que cuando hacen esos veranos y usted ve los cerros así todo seco, los montes secos, pero usted ve en algún sitio que hay un árbol que está verdecito y usted dice, ¿cómo es posible que con este verano y ese árbol está verdecito? Bueno, mire, si usted va y sube ese cerro o esa montañita y ve y va al sitio donde está ese árbol, usted se va a dar cuenta que hay una vertiente de agua. Ahí baja, aunque sea algo de agua baja. Por eso se mantiene verde. Igualmente nosotros. Dice que separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra. Es necesario que nosotros mantengamos esa comunión íntima con el Señor. ¿Para qué? Para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas, para que podamos dar fruto, para que podamos entender, como en la parábola del sembrador, que es necesario dar frutos, que es necesario multiplicarnos. Por eso él dijo ahí, no oro solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es necesario que nosotros salgamos allá afuera, predicar su evangelio y enseñar lo que predicamos. Recuerden lo que les dije en Mateo 5, ellos no sabían nada. El Señor los llamó, uno estaba recolectando impuestos, que es Mateo, y otros estaban en sus actividades, otros estaban pescando. Ellos no sabían nada, hasta que ellos les explicó, hasta que ellos les enseñó. Así estaba el eunuco cuando Felipe se le acercó al carro, ¿se recuerda? El eunuco estaba ahí leyendo, pero ¿qué entendía? Nada. Porque Felipe se le acerca al carro y dice, ¿entiendes lo que lee? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Y cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y después que le explicó, dice que se subió y le explicó desde Isaías, que es lo que estaba leyendo. Algo entendió el eunuco que dijo, párate ahí porque aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Algo entendió. Entender es recapacitar, es decir, entonces yo estoy mal. Yo estoy haciendo algo malo. Por eso allá en primera o segunda de Timoteo dice que la palabra de Dios, que la palabra es inspirada por Dios. Y dice que es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? El hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Se da cuenta que la palabra de Dios está a nuestra disposición, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la determinación de permanecer en ella. Por eso es que dice, el que permanece, no el que de vez en cuando, no, permanecer es constantemente. Es necesario, amado, permanecer en el Señor para que podamos dar fruto. Y ese día que nos presentemos delante del Señor, llevemos la cesta llena de fruto y que Él pueda agradarse de nosotros. Y que no tengamos que escuchar eso que dice en Mateo 7:21, apartados de mí nunca os conocí. Por todo lo contrario, que escuchemos esa voz que diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra, dice, en el gozo de tu Señor. Entonces es importantísimo que nosotros no pasemos desapercibido esta palabra. Dios quiere que llevemos fruto. Desde el principio de la creación Él ha querido siempre, de hecho fuimos concebidos con esa intención de que llevemos fruto, de reproducirnos. Porque imagínense, imagínese usted por un momento que esos discípulos no hubiesen hablado lo que el Señor Jesucristo les enseñó. Aquí no estuviéramos ninguno de nosotros. ¿Cómo íbamos a conocer la palabra? Si ellos fueron los promotores, ellos fueron los que el Señor instruyó y les dio esa orden. Hagan discípulos, prediquen hasta lo último en la tierra. Y gracias a eso estamos nosotros aquí. Por último, Isaías 55. Vamos a leer Isaías 55. Versículo 10 y 11. Me encanta este versículo de Isaías 55. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia
y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Usted se da cuenta que hasta la palabra da fruto. Dice que no volverá a él vacía, sino que va a llevar fruto. ¿Por qué? Porque alguien va a estar pendiente o va a entender lo que Dios ha hablado hoy, y como la palabra es útil para corregir, seguramente usted está creyendo que lo está haciendo bien y no lo está haciendo bien, y dice, no, yo debo corregir entonces esto, porque lo que he escuchado hoy, dice la Biblia que yo debo permanecer en él, tener una buena comunión para poder dar fruto. Y ahí pudiera estar el problema mío, que no tengo discípulos o que no predico. Ahí puede radicar todo. Mi querido hermano, mi querido oyente, espero que esta palabra, yo sé porque dice lo que leímos en Isaías, que no volverá vacía, sino que va a ser prosperar por la cual Él la envió. Y yo espero que en su corazón usted esté meditando en esta palabra y siga meditando, y sobre todo no solamente medite, sino que obedezca a la palabra de Dios. Dios me les bendiga donde quiera que esté.